Buenas noches, profesor Jorge Eduardo Verdugo. Nosotros somos estudiantes del aula número 1. Nuestro tema va a ser análisis doctrinario y jurisprudencial de las medidas de protección y cautelares en el COIP. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho y en esta exposición realizaremos un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre las medidas de protección y medidas cautelares contempladas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Debemos saber que estas medidas tienen como finalidad garantizar la protección integral de las víctimas, asegurando el adecuado desarrollo del proceso penal y salvaguardando los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, también con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Con la conformidad del artículo 11 de la Constitución, el Estado ecuatoriano tiene obligación de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos bajo los principios de igualdad, no discriminación y la tutela judicial efectiva. Dentro de este sistema judicial ecuatoriano, las medidas de protección y cautelares constituyen mecanismos fundamentales para prevenir situaciones de riesgo, evitar la vulneración de los derechos y garantizar la eficacia de la administración de la justicia. Bueno, las medidas de protección y cautelares son herramientas jurídicas que utilizan los jueces y fiscales para actuar de manera rápida cuando existe una situación que puede poner en riesgo a una persona o afectar el desarrollo del proceso penal. En el Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIC, estas medidas están reguladas principalmente en el artículo 522 para las medidas cautelares y en el artículo 558 para las medidas de protección. Tiene como objetivo estas disposiciones es proteger a las víctimas, pero también garantizar que se respeten los derechos del procesado, aplicando principios como la legalidad y la proporcionalidad y la presunción, de inocencia. A lo largo de esta exposición vamos a explicar cuáles son las principales medidas, cómo se aplican también en las prácticas y por qué son importantes dentro del sistema judicial ecuatoriano. Las medidas de protección son disposiciones emitidas por la autoridad competente con el objetivo de proteger a las víctimas frente a situaciones de violencia, amenazas o peligro. Estas medidas se aplican especialmente en casos de violencia intrafamiliar, violencia de género y delitos que puedan afectar la integridad física o psicológica de una persona. Su principal objetivo es evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad, estabilidad y bienestar de la víctima. Entre las principales medidas de protección establecidas en el artículo 558 del COIC podemos mencionar las prohibiciones de acercamiento a las víctimas, las boletas de auxilio, la salida del agresor del domicilio, las prohibiciones de intimidaciones o amenaza y las protecciones policiales cuando existe un riesgo grave. También, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, el juez puede ordenar que el agresor abandone el domicilio y mantenga distancia de la víctima para evitar nuevas agresiones. También están medidas que deben aplicarse de manera inmediata debido a la gravedad y urgencia de este tipo de situaciones, ya que su finalidad principal es proteger la seguridad y la integridad de la víctima. Desde un punto de vista doctrinario, lo que son las medidas de protección tienen como objetivo garantizar los derechos fundamentales de las personas, como es la integridad física, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. La doctrina también evita lo que es la revictimización y permite que las personas puedan acceder de manera segura a lo que es el sistema de justicia. Y también se detalla lo que es la obligación del Estado de poder proteger a sus ciudadanos, al permitir lo que es que sus derechos sean respetados y evitar la vulneración de los mismos. Bueno, la jurisprudencia ecuatoriana ha establecido que las medidas de protección deben aplicarse de manera inmediata cuando existen riesgos, pero para las víctimas. La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una protección efectiva y actuar de esta manera con rapidez en casos de violencia, especialmente cuando están en riesgo fundamentales como la vida, integridad personal.
Esto quiere decir que las autoridades no pueden demorar la adopción de medidas cuando la seguridad de una persona se encuentra en peligro. Y bueno, sin embargo, es la práctica, todavía existen situaciones en las que estas medidas no se cumplen de forma adecuada, ya que sea por falta de seguimiento o por demoras institucionales, lo que puede volver a poner en riesgo la vida de las víctimas. Las decisiones jurisprudenciales también indican que jueces y fiscales deben actuar con rapidez y responsabilidad para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas. Además, la jurisprudencia reconoce como estas medidas no solo protegen a la víctima directa, sino que también a su entorno familiar, especialmente cuando existen niños, niñas o adolescentes involucrados. Por ello, el análisis de cada caso debe realizarse considerando el contexto social y familiar de la víctima. Las medidas cautelares son disposiciones judiciales que tienen como finalidad asegurar la presencia del procesado durante el proceso penal. También busca evitar la fuga, impedir la obstaculización de la investigación y garantizar el cumplimiento de la justicia. Estas medidas deben ser impuestas respetando siempre los derechos y garantías constitucionales del procesado. Entre las principales medidas cautelares contempladas en el COIP encontramos la presentación periódica ante la autoridad competente, la prohibición de salida del país, el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, el arresto domiciliario y la prisión preventiva. La prisión preventiva constituye la medida cautelar más gravosa debido a que implica la privación de la libertad ante la existencia de una sentencia condenatoria ejecutada. Por su motivo, su aplicación debe ser excepcional, proporcional y debidamente motivada, conforme al artículo 534 del COIP. La doctrina señala muy claramente que las medidas cautelares deben seguir lo que son ciertos lineamientos de forma estricta. La primera es la proporcionalidad, la presunción de la inocencia y la necesidad. De igual manera, también la doctrina señala de que las medidas cautelares no pueden ser usadas para un arresto automático desde el primer instante. Únicamente se debe usar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares menos restrictivas se hayan ya implementado, pero hayan demostrado ser insuficientes o ineficaces para evitar que la persona en cuestión vaya a entorpecer el sistema judicial. La Corte Interamericana señala claramente que en caso de cometerse algún tipo de infracción, no se puede hacer un arresto automático. Se debe primero usar medidas cautelares menos severas. Y la medida de prisión preventiva, que es la de último rato y la más severa de todas, no se puede ni se deberá utilizar como una especie de prisión antes de que la pena se haya señalado o establecido por el juez. Las medidas de protección y cautelares son fundamentales porque permiten garantizar la seguridad de la víctima y también garantiza el correcto desarrollo del proceso penal. Además, fortalecen la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y contribuyen a la protección de los derechos humanos. Estas medidas son importantes porque permiten mantener un equilibrio entre los derechos de las víctimas y las garantías del procesado asegurado que en el proceso penal se desarrolle de manera justa y transparente. También, además, su correcta aplicación ayuda a prevenir abusos, proteger a las personas más vulnerables y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Por esta razón, es fundamental que jueces y autoridades actúen con responsabilidad y rapidez, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes. En conclusión, las medidas de protección y las medidas cautelares constituyen herramientas fundamentales dentro del sistema penal ecuatoriano, ya que permiten garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad de las víctimas y el correcto desarrollo del proceso judicial. Su adecuada
aplicación contribuye a prevenir riesgos, evitar vulneraciones de derechos y brindar una respuesta oportuna frente a situaciones que requieren protección inmediata. Además, estas medidas fortalecen la administración de justicia, promoviendo un proceso más eficiente, equitativo y transparente. Por ello, es importante que las autoridades competentes actúen con responsabilidad y apego a la ley, asegurando que dichas medidas cumplan con su finalidad de proteger a las personas y mantener el orden jurídico dentro de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención.